if we can go to 2 Timothy 1:7. All right, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Everybody's there? We got it? It says, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. All right. We're going to be talking about what God does give us Vamos a hablar de lo que Dios sí nos da and what He doesn't give y lo us. que no da. In other words, what comes from God En otras palabras, ¿qué viene de Dios and what isn't from y qué God. no viene de Dios? You know, in this passage, Paul is talking to Timothy. En este pasaje, Pablo está hablando a Timoteo, Right, Timothy, this young, new pastor. a un pastor joven nuevo. He's telling him, hey, Timothy, Dice, Timoteo, right? God didn't give you a spirit of fear. Dios no te dio un espíritu de temor. He's telling Timothy, he's reminding Timothy, Está recordando a Timoteo, fear doesn't come from God. el miedo no viene de Dios. It's not something that He has given you. No es algo que Él te ha dado. But what He has given Pero lo you que sí te ha dado is a spirit of power. es un espíritu de poder. Everybody say power. Todos digan poder, Yeah, love amor and self-discipline. y autodisciplina. That's what God has given you. Eso es lo que Dios te ha dado. So if fear isn't something that's coming from God, Así que si el miedo no es algo que viene de Dios, so where does it come from? entonces ¿de dónde viene? The fear that we have, El miedo que tenemos, the reasons we're afraid, las razones por qué tenemos temor, where does that come ¿de from? dónde viene eso? If it's not from God, Si no viene de Dios, where is it from? ¿de dónde In viene? Genesis chapter 3, En Génesis 3, from verse 8, del verso 8, there we go. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Next verse. El siguiente verso. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Before this, Antes de esto, there was no fear. no había miedo. There was no reason for Adam and Eve to be afraid. No había razón por qué temer o de que Adán y Eva iban a tener miedo. Or especially be afraid of God. O especialmente tener miedo a Dios. But we see here that because of their fear, Pero vemos aquí que por su temor they hide from God. se esconden de Dios. Fear separates us from God. El temor nos separa de Dios. Right? God's like, "Where are you?" Dios dice, ¿dónde están? And nothing, Y nada, because he was afraid. porque tenía temor. Now I wonder when God is calling out to us, Y me pongo a pensar cuando Dios está llamando a nosotros, "Where are you?" ¿dónde estás? We're afraid, Tenemos miedo, so we don't answer. así que no So we contestamos, hide. así que nos So we escondemos, turn. así que nos damos la vuelta, So we go somewhere así else. que vamos a otro lugar. This is where fear entered the picture. Es aquí donde el miedo entró al imagen. And I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. Have you ever made a decision ¿Alguna- based on fear? ¿Alguna vez has tomado una decisión basado en temor? Raise your hand if you have. Alza tu mano si lo has Yeah? hecho. Anyone? ¿Alguien? All of us. Todos. All of us. Todos. Man, I know for me, Sé que para mí, when I was a kid, every decision I made cuando era niño, toda decisión que tomaba was based from my fear. era basado en mi miedo.
I was afraid. Tenía miedo. So I didn't want to stand out. Así que no quería sobresalir. I didn't want to get in trouble. No quería que me castiguen. I didn't want to get hurt. No quería I lastimarme. didn't want to be embarrassed. No quería ser avergonzado. I didn't want to look foolish. No quería verme tonto. I didn't want to be alone. No quería estar solo. And a lot of my decisions, Y muchas de mis decisiones, how I lived, cómo yo viví, even who I aun was, quien yo era, came from the fear that I venía felt. del miedo que yo tenía. Man, I want you to hear this. Pero quiero que escuches esto. Fear is not from God. El miedo no viene de Dios. Amen. Amén. Amen? Amén. As followers of Jesus, Como seguidores de Jesús, as children of God, como hijos de Dios, we can't keep living no podemos continuar viviendo based on something that doesn't come from God. basado en algo que no viene de Dios. If you're making your choices now Si estás tomando decisiones ahora based on fear, basado en el miedo, you have to know tienes que saber, that's not what God wants. eso no es lo que Dios quiere. Are you hearing this? ¿Lo estás escuchando? Yes? Sí. We can't keep making our decisions No podemos continuar tomando decisiones based on something that separates us from basado God. de algo que nos separa de Dios. Instead, En vez, let's live from what God does give us. vivamos de lo que Dios sí nos da. Right? This week we're going to talk about not fear, Esta semana vamos a hablar de no del miedo, but power. pero poder. Everybody say power, Todos digan poder, not fear, no miedo, but power. pero poder. That's what God gives us. Eso es lo que Dios nos da. That's what God has given you. Es lo que Dios te ha dado. But what's power? Pero ¿qué es poder? What does it mean to be powerful? ¿Qué significa tener poder? What does it mean to have power? ¿Qué significa ser poderoso? And what does it help us do? ¿Y qué nos ayuda a hacer? Well, it depends who you ask. Depende de quién preguntas. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. When there's food and we're eating together, Cuando hay comida y estamos comiendo juntos, I always ask this question. siempre hago esta pregunta. Is this spicy? ¿Pica? And I get so many different answers. Y recibo muchas respuestas And diferentes. depending on who's around Y dependiendo de quién está a mi and alrededor what kind of food we're y eating qué tipo de comida estamos or comiendo who cooked, o quién right, cocinó, who made the salsa, quién hizo la salsa, then they're going to answer based on that. entonces van a contestar basado en eso. But man, I don't even know why I ask anymore. Pero no sé por qué pregunto. Because people say, oh, no, that's not spicy. Porque algunos dicen, no, eso no pica. Nah, it's like water. Es como agua. And then I'm over there Y crying estoy and ahí sweating llorando and y just everything coming out. sudando y todo saliendo. Like, man, this is spicy. Esto pica. Not to them, Para ellos no. man. But there's been other times Pero han habido otras veces where someone says, okay, look at this salsa. donde alguien dice, mira, esta salsa, Don't even go near it. no te acerques. Don't even touch it. No lo toques. Look, don't even look at it. No lo mires. That's how spicy it is. Es así de picoso You que have to está. be careful. Tienes que tener cuidado. Right? So, I like a little spice in my Me life. gusta un poco de Yeah. spice en mi vida. So, I put a little drop or two, Así que pongo unas gotitas and then I try it. y lo pruebo. Oh, it's not that bad. Ah, no está tan mal. It depends who you ask. Depende de a quién pregunta. How many like spicy things? ¿A cuántos les gustan las cosas picantes? Yeah, some of you can tolerate a lot Algunos of spice. pueden tolerar bastante picoso. And let me just challenge you. Y déjame desafiarte. Stop tricking people Pare de engañar a las by personas saying, no, it's diciendo, okay." no pica. But it depends who you ask. Pero depende a quién preguntas. So if we ask the world, Así que si preguntamos al mundo, what does it mean to be powerful? ¿qué significa ser poderoso? What does it look like? ¿Cómo se mira? What is power? ¿Qué es poder?
What does the world say to ¿Qué es that? lo que el mundo dice de esto? You know, the world defines power as strength, El mundo define el poder como fuerza. right? Strong. Es fuerte. The world says money is power. El mundo dice que el dinero es poder. Money makes the world go round, De que el dinero hace que el mundo rodea. right? Those in money, Los con those with money dinero are those in power. son los que tienen poder. That's what the world says. Es lo que dice el mundo. It's what we say Es lo que nosotros decimos to each other. a uno al otro. If I had more money, Si tuviera más dinero, oh, the things I would do. las cosas que haría, Because we think money porque pensamos que el dinero is powerful. es poder. The world says influence, having influence is El powerful. mundo dice que tener influencia es poder. Being popular, Siendo popular, being intelligent, siendo inteligente, having control. teniendo control. The world says that's powerful. El mundo dice eso es de tener poder. See, it depends who you ask. Pero depende de quién preguntas. What if you ask God? ¿Qué si preguntas a Dios? God, what does it mean? Dios, ¿qué significa? What do you mean when you say you give us power? ¿Qué es lo que tú dices cuando dices que nos das poder? What is your power? ¿Cuál es tu poder? God defines it very different. Dios lo define muy diferente. You know, God's power, El poder de Dios man, can make an ordinary person puede hacer que una persona ordinaria do extraordinary haga things. cosas extraordinarias. Amen? Amén. Amen? Amén. The power of God, El poder de Dios, man, that's different. eso es diferente. God gives us the power to be obedient. Dios nos da el poder de ser obedientes. Man, it's not easy to be No obedient es to what God fácil says. ser obedientes a lo que Dios dice. It's not easy to follow No es what fa- He has called us to follow. No es fácil seguir lo que Él dice que sigamos. It's not easy to follow the footsteps of Jesus. No es fácil seguir los pasos de Jesús. We need power Nosotros necesitamos to be poder obedient, para ser obedientes, even when we don't want to, aun cuando no queremos, even when we don't feel like aun it. cuando no lo sentimos. And it takes a certain kind of power Toma un tipo de poder, to continue to do what's right, continuar haciendo lo que es correcto, even when it's so easy to aun do cuando the es opposite. tan fácil hacer lo opuesto. Amen? Amén. God gives us power to endure. Dios nos da poder para persistir. Yeah. Man, I know some of us have gone through so much in our lives, Sé que muchos hemos pasado por mucho en nuestra vida, but we're still here. pero todavía estamos aquí. Amen. Amén. Amen. Amén. I know some of your guys' stories. Sé algunas de sus historias And I'm like amazed y estoy asombroso, that you are here. asombrado de que estás aquí. But that's God's power. Pero eso es el poder de There's Dios. some of you that shouldn't be alive Hay right now. algunos que no deberían de estar vivos ahora, But you're right here, pero estás aquí breathing. respirando. That's the power of God. Ese es el poder de He gives us Dios. power to endure. Él nos da poder para perseverar. He gives us power to forgive. Nos da poder para perdonar. Mm. That's not easy to do. Eso no es fácil hacer. But God gives us power Pero Dios nos da el poder to speak the truth, para hablar la verdad, to stand up for what is right, para pararnos por lo que es to correcto, overcome temptation, para superar la tentación, to serve others, para servir a to otros, share God's message de compartir el mensaje de to Dios the world, al mundo, to not give up. de no darnos por vencidos. God gives us power to Dios do these nos da el things. poder de poder hacer estas cosas. This is power. Esto es poder. This is what it looks like to have Es power. así como se mira tener That poder. no matter what happens, Que no importa lo que sucede, you're going to stay faithful vas to a God. mantenerte fiel a Dios. Amen? Amén. But fear, the spirit of fear, Pero el espíritu de temor counters each of these things. va contra estas cosas.
Sometimes we don't obey God A veces no obedecemos a Dios because we're afraid. porque tenemos miedo. Sometimes we can't endure. A veces no podemos perseverar. We can't face what we need to No face podemos enfrentar lo que necesitamos enfrentar because we're afraid. porque tenemos miedo. Sometimes we're not able to forgive A veces no podemos perdonar because we're porque afraid. tenemos miedo. Sometimes we don't speak the truth, A veces no hablamos la verdad, right? ¿sí? Did you take that? ¿Agarraste eso? Was that you? ¿Fuiste tú? No, not me. No, yo no. We're afraid Tenemos miedo to say what is true, de decir la to verdad, be honest. de ser honestos. Man. Sometimes it's hard to overcome temptation A veces es difícil superar la tentación because we're afraid. porque tenemos miedo. Well, if I can't do that, Si no puedo hacer eso, if I can't rely on that, si no puedo depender de esto, then I'll have nothing. entonces no voy a tener nada. We're afraid. Tenemos temor. Sometimes we're afraid to serve others. A veces tenemos miedo de servir a otros. Well, what if I don't do it right? ¿Qué si no lo hago bien? What if people don't like me? ¿Qué si las personas no me What if quieren? people treat me bad? ¿Qué si me tratan mal? Sometimes we're afraid to share what God has done in us A to veces nos others. da miedo compartir con otros lo que Dios ha hecho en To nosotros. share with them the message of God. Compartir con ellos el mensaje de Dios. Fear stops El us. miedo nos para. And sometimes instead of not giving up, Y a veces en vez de no darnos por the vencidos, fear causes us to give up. el miedo nos causa a darnos por vencidos. You know, Moses Moisés, was used by God. él fue usado por Dios. Would you say that Moses was powerful? ¿Dirías que Moisés tenía poder? Yes or no? ¿Sí o no? Mm. Moses was 80 years old Moisés tenía 80 años when he was talking to God in that burning bush. cuando él estaba hablando con Dios en ese fuego, arbusto ardiente. He's still powerful? Todavía Was Moses still powerful? Moisés todavía tenía poder. Moses had been on the run. Moisés había estado huyendo. He escaped. Él se He escapó. was running away Estaba corriendo para otro lado because he murdered porque someone había matado a alguien and he was afraid. y tenía miedo. So he ran away and he As- lived in the desert. Así que huyó y estaba viviendo en el desierto. So is Moses still powerful? Así que Moisés todavía es What does it sound poderoso. like? ¿Cómo suena? Moses didn't have any weapons, Moisés no tenía nada de didn't have armas, an army. no tenía un ejército, He had a staff, tenía una barra, a stick. un palo. Was he powerful? Era poderoso, But yet, pero aún así God tells Moses, Dios le dice a Moisés, go tell Pharaoh ve, dile al faraón to free my people. que libere a mi pueblo. What does Moses say? ¿Qué es lo que Moisés dice? Of course. Claro, Yeah. sí. When? Right now? ¿Cuándo? Ahorita I'll go. voy, Powerful. poderoso, Confident. con Is that confianza. what he did? ¿Es eso lo que él hizo? He put excuse after excuse. Puso excusa tras excusa. God, I can't speak. Dios, yo no puedo hablar. I'm not good at speaking. No soy bueno para hablar. God, no one's going to take me serious. Nadie me va a tomar en No cuenta. one's going to listen to me. Nadie va a escucharme. How am I going to go talk to ¿Cómo Pharaoh? yo voy a ir a hablar con el faraón? Fear. Miedo. That was a spirit of fear. Era un espíritu de miedo. That wasn't coming from God. Eso no venía de Dios. Right? Do you see that? ¿Lo ves? Do you see that? ¿Lo ves? God wasn't making him afraid. Dios no estaba dándole miedo. It was the opposite. Era lo opuesto. Moses, go Moisés, ve, and speak. habla. Moses, go. Moisés, vaya. You know, fear focuses on what we can't
do. El miedo se enfoca en lo que nosotros no podemos hacer. Oh, I can't do that. Yo no puedo No, hacer not eso. me. No, yo No, I'm no. not ready. No estoy I'm listo. not strong No enough. soy I'm not fuerte. good enough. No soy suficientemente bueno. That spirit of fear Ese espíritu de temor makes us focus on what we can't do. nos hace enfocarnos en lo que no podemos But the hacer. power that God gives Pero el us poder que Dios nos da focuses on what God can do. se enfoca en lo que Dios puede hacer. Moses said, I can't speak. Moisés dijo, yo no puedo hablar. God said, I'll give you the words to Dios say. dijo, te voy a dar las palabras. Moses said, no one will take me serious. Moisés dijo, nadie me va a tomar en serio. Tell them that I sent you. Dile que yo te mandé. That's what God said. Es lo que Dios dijo. You see? ¿Lo ves? Oh, God doesn't have time for his fear Dios no tiene tiempo para su miedo. because there's greater things. Porque hay cosas más grandes. God doesn't have time for your fear. Dios no tiene tiempo para tu miedo. He doesn't want to entertain it even Él for no a quiere second. entretenerlo ni por un segundo. That's not from him. Eso no viene de Él. There's greater Hay things. cosas mayores. What he does give you Lo que Él sí te da is his power. es su poder. And this is what he was trying to tell Y es lo Moses. que Él estaba tratando de decirle a Moisés. Moses, I'm with you. Moisés, yo estoy contigo. I'll be wherever you Yo go. voy a estar donde tú vas. I will not abandon you. No te voy a abandonar. That's God's power. Eso es el poder de Dios. And we know what happens. Y sabemos lo que sucede. Moses, Moisés, with his stick, con su vara, told the Pharaoh, le dijo al faraón, let my people go. deja ir a mi pueblo. That's God's power. Eso es el poder de Dios. That's what it looks like Es así como se mira. when we push away fear, Cuando empujamos al when miedo, we reject that spirit of cuando fear rechazamos el espíritu de temor and simply do what God is y telling us to do. hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amen? Amén. Man, there's a man named Gideon in the Hay un Bible. hombre Gedeón en la Biblia. He saw himself as the weakest person Él se miraba como el hombre más débil from the weakest clan. del clan más débil, But yet when God presents himself to him, pero aun cuando Dios se presenta a él, he calls him mighty warrior. le llama warrior, Guerrero. guerrero grande, Mighty warrior. guerrero majestuoso. That's the God we have. Ese es el Dios que nosotros tenemos. That's what he gives us. Es lo que Él nos da. That's what comes from him. Es lo que viene de That's Él. who he Es is. quien Él es. When we're over here feeling weak, Cuando estamos aquí sintiéndonos débiles, insignificant, insignificantes, powerless sin poder, because of the fear, por el miedo, God says, whoa, whoa, Dios dice, espere, you are a mighty warrior. tú eres un guerrero grande, Poderoso. poderoso. You know, God called him mighty warrior Dios lo llamó guerrero poderoso before Gideon fought any battles. antes de que Gedeón peleara ni siquiera una batalla. Depends who you ask. Depende de quién preguntas. Was Gideon weak ¿Gedeón era débil or was he a mighty warrior? o era un guerrero majestuoso, Mighty. poderoso? Oh my goodness. When we look at the example of Peter, Cuando vemos el ejemplo de Pedro, Peter denied Jesus Pedro negó a Jesús 3 times. 3 veces. Why? ¿Por You qué? guys know why? ¿Saben por qué? Good. Muy You're bien. listening. Good. Están escuchando. He was afraid. Tenía miedo. What was he afraid of? ¿De qué tenía miedo? Mm. Are we ever afraid of that? ¿Tenemos miedo nosotros a veces de eso? Maybe you have a Christian friend, Tal vez tienes un amigo cristiano, but when you're around your other friends, pero cuando estás con tus otras amistades, like, oh no, that's just someone from church. Yeah. no,
es alguien de la I iglesia. just talked to them once. Hablé con ellos una vez. I'm not really friends. No, no somos realmente Has amigos. it ever happened to us? ¿Alguna vez nos ha sucedido? Are we ever afraid ¿Alguna vez tenemos miedo of being associated with de Christ? estar asociados con Cristo? Are we ever ashamed ¿Tenemos vergüenza to say that we believe in God? de decir que creemos en Dios? That we believe that Jesus is the Son of ¿Que God? creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Are we ever embarrassed ¿Tenemos vergüenza to tell others that we come to church, de decir a otros que venimos a la we iglesia, sing, que cantamos, praise, que alabamos, we read our Bibles? que leemos nuestras Biblias? Are we ever afraid ¿Tenemos miedo to let people know that? dejar saber a otros esto? That fear Ese miedo is not from God. no viene de Dios. But see, Peter, this same Peter Pero Pedro, este mismo Pedro, that denied Jesus out of fear, que negó a Jesús por miedo, at some point, en algún momento, he preached to thousands él predicó a miles at the day of en el día de Pentecost. Pentecostés. What happened there? ¿Qué sucedió aquí? Wait a second. Espera un momento. You couldn't even tell one Ni person podía decir a una persona that he was with Jesus que él estaba con Jesús and who Jesus y was. quién Jesús era. But yet, a little later, Pero un poco después we find him proclaiming to thousands of lo vemos people proclamando a miles de that personas Jesus is the Son of de God. que Jesús es el Hijo de Dios. Man, sound powerful to you? ¿Suena poderoso para ti? That's the power of God. Eso es el poder de Dios. And none of these men were powerful on their Y own, ninguno de estos hombres tenían poder en sí mismo, right? ¿sí? It's not about what they had. No tiene que ver con lo que tenían. It's about what God gave them. Tiene que ver con lo que Dios les dio. So what has God given you? Así que, ¿qué te ha dado Dios a ti? Fear? ¿Temor? Worry? ¿Preocupación? Embarrassment? ¿Vergüenza? Shame? ¿Vergüenza? What has he given you? ¿Qué es lo que Él te ha dado? Can we go back to 2 Timothy 1:7? Podemos please? regresar a 2 de Timoteo. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Notice, Dense cuenta, Paul doesn't tell Timothy, Pablo no le dice a Timoteo, hey, Timothy, you have to ask God for power. Timoteo, tienes que pedirle a Dios que te dé poder. You have to make sure you ask him for enough power. Tienes que asegurarte que pidas que te dé suficientemente poder. He doesn't tell him that. No le dice esto. He's reminding Le him, está recordando, God already gave you Dios- power. Dios ya te dio poder. It's already given. Ya te lo ha dado. It's already in you. Ya está en ti. Amen. Amén. See, as Christians, Como cristianos, here's the thing. If you don't get anything at all, I want you to get this. si no captas nada más, solo quiero que sepas esto. As Christians, Como cristianos, it's not about trying to get more power. no tiene que ver con tratar de conseguir más poder. It's about having less fear. Tiene que ver con tener menos miedo. That's it. Es todo. That's it. Es todo. We already have Ya tenemos all the power we need todo el poder que necesitamos within us. dentro de nosotros. Amen? Amén. If you have the Spirit of God Si within tú you, tienes el Espíritu de Dios en ti, it is the same Spirit es el mismo Espíritu that rose Jesus from the dead. que levantó a Jesús de lo muerto. It's not a different one. No es un It's diferente, one Spirit es un espíritu of power. de poder And it's already in us. y ya está dentro de nosotros. Amen. Amén. You don't need more. No necesitas más. You already have it all. Ya lo tienes todo. When God called Gideon a mighty warrior, Cuando Dios le llamó a Gedeón un guerrero poderoso, un guerrero poderoso, what happened to Gideon? ¿qué sucedió con Gedeón?
Did he all of a sudden grow all these muscles? Él le tuvo que recibió músculos Did he have y superpowers? que ya tenía superpoderes. Did he become super powerful? Se puso bien poderoso. Did that happen? ¿Eso sucedió? Yes or no? ¿Sí o no? How many of you guys have seen Spider-Man? ¿Cuántos han visto el hombre arañas? Anybody? Yeah. ¿Alguien? You know the story of Spider-Man? ¿Conoces la historia? Yeah, some of you know it better than the story of Algunos- Gideon, huh? Algunos lo conocen mejor que la historia de Gedeón, But Spider-Man, pero el hombre arañas, Peter Parker, ah, Pedro Parker, Pedro Parker, it was just a regular kid, era un chivolo regular, right? Just a nerd, I guess you could say, right? un A nerd. nerd, You know, un estudioso, weak. débil, skinny. flaquito, He wore glasses. tenía lentes. I wore glasses. But then he got bit Pero le mordió by a radioactive spider. una araña radioactiva. And then what happened? ¿Y qué sucede? If you know the original Spider-Man movies with Sí. Tobey Maguire, Si sabes las películas originales de Tobey Maguire, you know the good ones, las buenas, you know what happens? He woke up se despierta and he realized he didn't even need his y glasses se da anymore. cuenta, oh, no necesito mis lentes. And then he looked in the mirror, he's like, whoa, Y luego se mira en el espejo y dice, wow, he had all these muscles. oh, estos músculos He had all this strength. y esa fuerza. Now he was powerful. Ahora tenía poder. It's not what happens No es lo que sucede with God. con Dios. And we have to understand Y this. necesitamos entender esto, Because I think sometimes we're focused on the wrong thing. porque creo que a veces estamos enfocados en las cosas equivocadas. One day, Un día I'll have the power voy a tener el poder to do this and de hacer esto y lo otro. one day, Algún día God will give me Dios the me va a power dar el poder to do this de and hacer esto y lo otro, to be faithful, de ser fiel, to be de obedient, ser obediente, to be brave. de ser valiente. God will one day do Dios it. algún día lo va a hacer. That's the wrong focus. Eso es el enfoque equivocado. Gideon Gedeón was the same. era el mismo. The only difference La única diferencia is that there was less fear. era que había menos miedo. This is what we need to focus on. Esto es lo que necesitamos enfocarnos en. Not trying to get more power, No tratar de obtener más poder, but rejecting the spirit pero of fear. rechazando el espíritu de miedo. Again and again in the Bible, Una y otra vez en la Biblia, God tells his people, Dios dice a su pueblo, do not fear. no tengas miedo. Again and again. Una y otra vez. He repeats it a lot. Lo repite mucho. Don't fear. No tengas miedo. Don't fear. No tengas miedo. Don't fear. No tengas miedo. Reject it. Rechácelo. Get it out. Quítalo. It's not from him. No es de It's Él. not what he wants No for es you. lo que Él quiere para It's ti. not what he's giving you. No es lo que Él te está dando. It's not how he wants you No to es como live. Él quiere que tú vivas. Don't fear. No tengas miedo. You know, I was so afraid Yo to tenía talk to people. Tanto miedo a hablar con las personas. So afraid. Tanto miedo. It was debilitating. Era debilitante, Especially speaking in front of others. especialmente hablando en frente de otros. And here I am, Y aquí estoy, ¿no? speaking in front of others. Hablando en frente de otros. I didn't gain a superpower. Yo no conseguí un superpoder. I didn't figure out something secret. Yo no descubrí un secreto. I'm just less afraid. Solo es que tengo menos miedo. Which makes me realize. Que me hace darme cuenta. See, I always thought I wasn't capable. Yo siempre pensaba que no era capaz. That I couldn't do this. Que yo no podía hacer esto.
But now that I'm less afraid of Pero it, ahora que tengo menos miedo, I realize that I was always me doy cuenta capable. que siempre era capaz. You know, I look at my son, Leander, Yo miro a mi hijo Leander, who gets so excited to be up here on que stage, se emociona tanto de estar aquí, to sing de poder cantar the loudest that he lo can. más fuerte que puede cantar. And he's 9 years old. Y tiene 9 años. When I was 9, Cuando yo tenía 9 años, man, you could not pay me enough. no me pudieran pagar There was nothing suficiente. you could do or No say hay nada que pudieras hacer o decir that would make me come up que here. me haría venir aquí enfrente. I was living in fear. Estaba viviendo en But miedo. when I look at my son, Pero cuando veo a mi hijo, I realize that's what it looks like. me doy cuenta, así se mira. That's what it could have been Es así como hubiera podido ser if I was less afraid. si hubiera tenido menos miedo. My question to you Mi today, pregunta para ti hoy es, what could you do ¿qué puedes hacer if you were less afraid? si tienes menos miedo? You know, the devil gets happy El enemigo se contenta, se alegra when we're too afraid cuando tenemos demasiado miedo to do what God has called us to para do. hacer lo que Dios nos ha llamado que hagamos. Because the moment we start feeling less fear, Porque el momento que comenzamos a sentir menos miedo, we start living in that power that God gives us. comenzamos a vivir en ese poder que Dios nos da And there's nothing y no hay nada that can stop us. que nos pueda parar. See, the problem isn't that you don't have enough power. El problema no es que no tienes suficientemente poder, It's that you have too much fear. es que tienes demasiado miedo. But how do we be less afraid? Pero ¿cómo estamos con menos miedo? I mean, if it was that easy, we wouldn't be afraid. Si sería tan fácil, no tuviéramos miedo. It's not easy, No es fácil, but it's simple. pero es simple. If you're afraid to do it, Si tienes miedo a hacerlo, just do it. hazlo. If you're afraid to tell people about God, Si tienes miedo de decir a las personas de Dios, just do it. nomás hazlo. If you're afraid to show others that you've changed, that you're a new Si person, tienes miedo a mostrar a otro que has cambiado, que eres una persona diferente, just do it. hazlo. That's it. Es todo. I don't think there's anything else. No hay nada más. Moses, he just did it. Moisés simplemente lo hizo. God said, do this. Dios le dijo, haz esto. No, but this and No, this. pero esto, lo otro. God said, no, do this. Dios dijo, no, haz esto. And Moses did it. Y Moisés lo hizo. Fear doesn't come from God, El miedo no viene de Dios, but he does give you power. pero Él sí te da poder. I just want you to hold on to that. Quiero que te agarres de eso. Those conversations that you're avoiding, Esas conversaciones que estás evitando, those decisions you're avoiding, esas decisiones que estás evitando, the changes that you're avoiding, los cambios que estás evitando, you already have the power ya tienes el poder to do it. de hacerlo. Don't let fear stop No dejes que el miedo te pare. what God has for you. Pare lo que Dios tiene para ti. Amen. Amén. I want to ask you to stand up, please. Quiero que se pongan de pie. And I want to pray for you. Y quiero orar por ti.
want to bless you today Quiero bendecirte en este día and to remind you, y de hacerte recordar, just how Paul was reminding Timothy, como Pablo le recordaba a Timoteo, not fear, no miedo, power. poder, poder. I'm going to ask if you need some prayer. Quiero pedir si tú necesitas oración, If you just come out of your place, if you could join me. You could join me down here. puedes venir para adelante. Don't be afraid. No tengas miedo. Remember, fear causes you to hide from what God Recuerda que wants, el miedo te hace esconderte de lo que Dios realmente from quiere. God's blessings. La bendición de Dios. Don't be afraid. No tengas miedo. God has given you the power Dios te ha dado el poder to approach